¿Sabías que la mayoría de cristianos en el mundo se reúnen el domingo y no el sábado? Algunos dicen que esto fue culpa del emperador Constantino y la adoración al sol. Pero, ¿será cierto? Hoy vamos a descubrir si la iglesia cristiana cambió el día de adoración y de congregación por decreto político o si fue algo más bien más profundo y sobre todo sustentado en la palabra de Dios. Quédate hasta el final porque lo que vamos a ver puede cambiar tu perspectiva acerca de la adoración cristiana. Y antes de avanzar recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita. Con eso no te pierdes nada del contenido y me ayudas un montón. Ahora bien, uno de los mitos más repetidos que podemos encontrar aún dentro de la misma iglesia cristiana es que Constantino impuso el domingo como día de adoración. Esto debido a que venía de un trasfondo profundamente pagano que estaba influenciado por la adoración al dios del sol Invicto. Históricamente podemos ver que en el año 321 después de Cristo, Constantino decretó el domingo como el día oficial de descanso, llamándolo el venerable día del sol. Pero la verdad es que los cristianos ya se reunían desde mucho antes del decreto de Constantino los días domingo. ¿Pero por qué lo hacían? Porque veían en el domingo algo más grande que un simple día dentro del calendario. Y aquí te muestro algunas razones bíblicas por las cuales podemos saber que los cristianos se reunían los domingos. La primera es que los 4 evangelios son claros. Jesús resucitó el primer día de la semana, es decir, el domingo. Y en cada uno de los evangelios podemos leerlo, como por ejemplo Mateo capítulo 28, versículo 1, Marcos capítulo 16, verso 1 y 2 y el verso 9, Lucas capítulo 24, versículo 1 y Juan en el capítulo 20, versículo 1. Ese mismo domingo Jesús se aparece a sus discípulos y sopló en ellos el Espíritu Santo por primera vez. En otras palabras, el domingo fue el inicio de la nueva vida en Cristo, es decir, el nacimiento de la iglesia cristiana. La segunda razón es Pentecostés. Pentecostés también cayó un domingo. Mira lo que dice Levítico 23, 15 al 16. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Aquí vemos la institución de la fiesta de Pentecostés y se nos menciona que siempre caía el día después del sábado, es decir, el domingo. Y justo ese día, en Hechos capítulo 2, versículo 1 al versículo 4, podemos ver cómo el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia. Ese domingo fue un día de cosecha. 3,000 personas aceptaron a Cristo con el primer sermón de Pedro lleno del Espíritu Santo. Así que el domingo no es un invento humano. Dios lo ha utilizado para marcar eventos clave dentro de todo su plan de salvación. Y algo interesante que podemos ver acá es que tanto el soplo, hablando del nuevo nacimiento en Cristo, como el viento recio, hablando de la llenura del Espíritu Santo sobre la iglesia, vinieron un domingo. Bastante interesante. La tercera razón es que la iglesia primitiva, es decir, la iglesia apostólica, se reunía los domingos. Ahora bien, aunque Pablo iba a la sinagoga los sábados, lo hacía para predicar a los judíos. Pero los cristianos se reunían los domingos para partir el pan, enseñar y ofrendar. Y esto es algo que podemos ver en Hechos en el capítulo 20, versículo 7, donde dice que el primer día de la semana, haciendo referencia al domingo, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Entonces podemos ver cómo el primer día de la semana, es decir, el domingo, los cristianos se reunían para recibir la enseñanza no solamente de Pablo, sino también de cada uno de los maestros que se encontraban dentro de la iglesia cristiana en este momento. Pero no solo eso, Pablo también se congregó un domingo en la iglesia de Mileto. Y quiero leerte 1 Corintios 16, 1 y 2. Dice lo siguiente: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, es decir, el domingo, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recoja entonces ofrendas. Así que las ofrendas del domingo eran tratadas como primicias, lo primero y lo mejor para Dios. Era más que un día, era toda una declaración de fe dentro de la iglesia. Ahora bien, es importante aclarar y tener presente que el enfoque no está en el día, el enfoque está en Cristo y su resurrección. Algunos piensan que como cristianos adoramos el Dios del sol, pero eso es totalmente falso. Desde antes de cualquier decreto romano, los cristianos ya se congregaban para adorar y exaltar a Cristo resucitado. Y esto es algo que Pablo dejó en claro tanto en Colosenses 2, 16 al 17, como en Romanos capítulo 14, versículo 4 al 6, donde mencionó que no se trata de calendarios, se trata de dónde está puesta tu confianza. El punto no es si guardas el sábado o el domingo. El punto es que tu fe debe estar en Jesús, quien es nuestro verdadero reposo y quien es nuestro símbolo máximo de adoración.
Entonces, ¿por qué los cristianos nos reunimos los domingos? Porque el domingo celebramos la resurrección de Cristo, el nacimiento de la iglesia y el derramamiento del Espíritu Santo sobre todos los nacidos de nuevo. Nosotros no seguimos una tradición humana, seguimos a Cristo, quien es nuestro verdadero reposo. Cuéntame en los comentarios si sabías todo esto o si tú también pensabas que había sido Constantino quien había declarado el domingo como día de adoración. No olvides suscribirte, darle like y compartir este video con alguien que todavía tenga dudas sobre este tema. Y recuerda, nuestra oración no depende de un día, depende de Jesucristo. Nos vemos en un próximo video.